Benjamín, el hijo menor de Jacob y Raquel, es una figura clave en la historia del Antiguo Testamento y el patriarca de una de las 12 tribus de Israel. Nacido en medio del dolor, su madre Raquel murió durante el parto, llamándolo Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob lo renombró Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. A lo largo de la historia de Israel, la tribu de Benjamín jugaría un papel importante, siendo conocida por su valentía en la batalla. En este video exploraremos la historia de Benjamín, desde su nacimiento en medio del dolor hasta su rol en la reunificación de su familia, así como el legado de su tribu en la historia de Israel. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la vida de Benjamín y cómo su historia refleja temas de esperanza, restauración y el propósito de Dios para su pueblo. La historia de Benjamín comienza con su nacimiento, un evento profundamente significativo dentro de la narrativa bíblica, especialmente en la vida de Jacob y Raquel. Benjamín fue el último de los 12 hijos de Jacob y el segundo hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. Su nacimiento, sin embargo, estuvo marcado por un inmenso dolor, ya que Raquel perdió la vida al darlo a luz. Este evento no solo impactó profundamente a Jacob, sino que también influyó en el carácter y destino de la tribu que descendería de Benjamín. Después de muchos años de espera y sufrimiento por la falta de hijos, Raquel finalmente fue bendecida con un hijo, José, a quien Jacob amaba profundamente. Sin embargo, Raquel deseaba tener más hijos, y Dios escuchó sus súplicas, permitiéndole concebir nuevamente. Durante este tiempo, Jacob había decidido regresar a la tierra de sus padres, obedeciendo el llamado de Dios para retornar a Canaán después de muchos años de servicio bajo su suegro Labán. Mientras la familia de Jacob viajaba hacia Canaán, Raquel entró en trabajo de parto en el camino a Efrata, cerca de Belén. En Génesis 35, 16, 18, se narra: «Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. El nacimiento de Benjamín estuvo marcado por un profundo dolor. Raquel, al darse cuenta de que no sobreviviría al parto, nombró a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Este nombre reflejaba no solo el sufrimiento físico que experimentó durante el parto, sino también la tristeza de saber que no podría criar a su hijo ni ver su crecimiento. Sin embargo, Jacob, en medio de su dolor por la pérdida de Raquel, renombró a su hijo Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha o hijo del sur. Este nuevo nombre indicaba el lugar de honor que Jacob otorgó a su hijo y también una esperanza para el futuro, a pesar de la tragedia que acababa de sufrir. Para Jacob, Benjamín no solo era un recordatorio del amor que había tenido por Raquel, sino también una señal de la continuidad de su linaje. Después de la muerte de Raquel, Jacob la enterró en el camino a Efrata, Belén, y erigió un monumento sobre su tumba. En Génesis 35, 19, 20, se narra: Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Después de que los hermanos de José lo vendieran como esclavo y engañaran a su padre Jacob, haciéndole creer que había sido devorado por una bestia salvaje, Benjamín se convirtió en el único hijo que quedaba de Raquel. Debido a esto, Jacob lo protegía con un fervor especial, temeroso de perderlo también. Este contexto es clave para entender las decisiones y acciones de Jacob en los años posteriores. Años más tarde, cuando la hambruna azotó la tierra de Canaán, Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar grano, ya que había oído que allí había abundancia de alimentos. Sin embargo, debido a su preocupación por la seguridad de Benjamín, Jacob se negó a enviarlo junto con sus otros hijos. En Génesis 42:4 se narra
Pero a Benjamín, hermano de José, no envió Jacob con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. En Egipto, José, quien había ascendido al puesto de gobernador bajo el faraón, reconoció a sus hermanos cuando llegaron a comprar grano, pero ellos no lo reconocieron a él. José, queriendo probar a sus hermanos y ver si habían cambiado, les habló con dureza y los acusó de ser espías. Finalmente, José decidió retener a Simeón como rehén y exigió que trajeran a Benjamín la próxima vez que regresaran, como una prueba de su honestidad. Cuando los hermanos regresaron a Canaán y contaron a Jacob lo que había sucedido, él se resistió a la idea de enviar a Benjamín a Egipto, temiendo por su vida. En Génesis 42:38 se narra: y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Sin embargo, la situación se volvió insostenible cuando se agotó el grano que habían traído de Egipto, y los hijos de Jacob se vieron obligados a regresar. Judá, uno de los hermanos mayores, se ofreció a garantizar la seguridad de Benjamín, asumiendo la responsabilidad personal de llevarlo de vuelta sano y salvo. Jacob, aunque angustiado, finalmente cedió y permitió que Benjamín fuera con sus hermanos a Egipto, sabiendo que no tenían otra opción. En Egipto, José recibió a sus hermanos nuevamente, y cuando vio a Benjamín su corazón se conmovió profundamente. En Génesis 43:29-30 se narra: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. José, aún sin revelar su identidad a sus hermanos, preparó un banquete para ellos. Durante la comida, los colocó según su edad, desde el mayor hasta el menor, y dio a Benjamín una porción 5 veces mayor que la de sus hermanos, lo que era una señal de su amor y afecto especial. Antes de permitir que sus hermanos regresaran a Canaán, José ideó una última prueba para ver si habían cambiado sus corazones. Ordenó que su copa de plata se colocara en el saco de Benjamín. Luego, envió a su mayordomo tras ellos para acusarlos de robo. Cuando la copa fue descubierta en el saco de Benjamín, los hermanos regresaron a José en desesperación, temerosos de lo que pudiera suceder. En este momento crucial, Judá dio un paso al frente y se ofreció a tomar el lugar de Benjamín, explicando cómo la vida de su padre estaba atada a la de su hijo menor. En Génesis 44:30-34 se narra: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. La disposición de Judá para sacrificarse por Benjamín y la súplica apasionada por la vida de su hermano conmovieron a José. En ese momento, José no pudo contener más sus emociones y se reveló a sus hermanos, llorando con ellos y asegurándoles que todo lo que había sucedido había sido parte del plan de Dios para salvar a su familia durante la hambruna. Jacob, consciente de su inminente muerte, llamó a sus 12 hijos para darles sus bendiciones finales, las cuales fueron tanto revelaciones proféticas como palabras de consejo y advertencia. Cuando llegó el turno de Benjamín, Jacob pronunció una bendición que capturó la esencia del carácter que se manifestaría en sus descendientes. En Génesis 49:27 se narra: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos.
Esta breve declaración es rica en significado y ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. El uso del término lobo arrebatador describe a Benjamín como feroz, valiente y audaz, características que definirían a la tribu que descendería de él. La imagen del lobo, un depredador conocido por su fuerza y astucia, sugiere que la tribu de Benjamín sería intrépida en la batalla, siempre lista para defenderse y conquistar. La frase «a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos» indica que la tribu de Benjamín sería exitosa en sus emprendimientos, comenzando con fuerza y determinación y terminando con victoria. Esto también sugiere que, a lo largo de su historia, la tribu de Benjamín estaría involucrada en conflictos militares, emergiendo victoriosa y compartiendo los frutos de sus conquistas. Esta profecía se cumple en varias ocasiones a lo largo de la historia de Israel. Por ejemplo, durante la conquista de Canaán, la tribu de Benjamín jugó un papel activo en las batallas. Además, durante la época de los jueces, miembros de la tribu de Benjamín, como Ehud, quien liberó a Israel de la opresión moabita, mostraron la ferocidad y astucia que Jacob profetizó. Otro ejemplo significativo se encuentra en la vida del primer rey de Israel, Saúl, quien provenía de la tribu de Benjamín. Saúl fue un guerrero valiente, elegido por Dios para liderar a Israel contra sus enemigos. Aunque su reinado tuvo sus dificultades, la valentía y el espíritu combativo que caracterizaron a Benjamín fueron evidentes en su vida y en su gobierno. Además, la tribu de Benjamín mostró su habilidad en la guerra durante la guerra civil contra las otras tribus de Israel, como se relata en el libro de Jueces. A pesar de ser numéricamente inferior, la tribu de Benjamín fue capaz de infligir grandes bajas en las primeras batallas, demostrando su destreza militar, aunque finalmente sufrió una gran derrota. La bendición de Jacob sobre Benjamín también tiene implicaciones espirituales y simbólicas. El lobo es un animal que trabaja en manada, lo que puede simbolizar la necesidad de unidad y cooperación dentro de la tribu, y más ampliamente, dentro del pueblo de Israel. A pesar de su fuerza individual, el verdadero poder de Benjamín radica en su capacidad para actuar en concierto con los demás, ya sea dentro de su propia tribu o en alianza con otras tribus de Israel. En este sentido, la bendición de Jacob no solo es una descripción del carácter de Benjamín, sino también una advertencia implícita sobre el uso responsable del poder y la fuerza. La tribu de Benjamín, con sus grandes habilidades para la guerra, estaba llamada a ser un protector y defensor de Israel, pero también necesitaba recordar que la fuerza debía estar acompañada de justicia y sabiduría. Tras la entrada de los israelitas en Canaán, Josué procedió a distribuir la tierra entre las 12 tribus de Israel, según las instrucciones dadas por Dios a través de Moisés. La distribución de la tierra se describe en detalle en el libro de Josué, donde se asignan las distintas regiones a cada tribu. La tierra asignada a la tribu de Benjamín se encuentra en una región central, que era tanto estratégica como simbólicamente importante. Esta región incluía áreas clave y ciudades que desempeñarían un papel fundamental en la historia de Israel. En Josué 18:11-28 se narra: la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, salió, y el territorio de su suerte quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Y fue el límite por el lado del norte desde el Jordán. Subía hacia el lado de Jericó al norte, subía por la montaña hacia el occidente, y vino a salir al desierto de Bet-Aven. Y de allí pasaba hacia Luz, al lado de Luz, que es Betel, hacia el sur, y descendía de Atarot Adar al monte que está al sur de Betorón, la de abajo, y se prolongaba, rodeando al oeste hacia el sur, desde el monte que está delante de Betorón hacia el sur, y venía a salir en Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este era el lado del occidente, y el lado del sur era desde el extremo de Kiriat Jearim, y salía el límite hacia el occidente, y venía a salir al manantial de las aguas de Neftoa, y descendía este límite hasta el extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está en el valle de Refaim hacia el norte, y descendía por el valle de Hinnom al lado sur del Jebuseo al sur, y descendía a la fuente de Rogel.
y se extendía hacia el norte, y salía a Ensemes, y salía hacia Gelilot, que está delante de la subida de Adumim, y descendía a la piedra de Bohan, hijo de Rubén, y pasaba por el lado que está delante de Arabá, al norte, y descendía a Arabá, y pasaba el límite por el lado norte de Bet-Hogla, y venía a salir en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este era el límite del sur, y el Jordán era el término de él por el lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Este territorio incluía ciudades importantes como Jericó, Bet-El, Gabaón y Jerusalén, entonces llamada Jebús, que eventualmente se convertiría en la capital de Israel bajo el rey David. La presencia de estas ciudades dentro del territorio de Benjamín subraya la importancia estratégica de esta tribu. Jericó, la primera ciudad conquistada bajo el liderazgo de Josué, tenía una importancia especial para la historia de Israel. Fue en Jericó donde Dios mostró su poder de manera espectacular, derrumbando las murallas de la ciudad después de que los israelitas marcharon alrededor de ellas durante 7 días, tal como se relata en. Aunque Jericó estaba ubicada dentro de los límites asignados a Benjamín, se convirtió en un símbolo del poder de Dios para entregar la tierra prometida a Israel. Otra ciudad clave en el territorio de Benjamín fue Bet-El, que tenía un significado religioso e histórico importante. Bet-El fue el lugar donde Jacob, el padre de Benjamín, tuvo su visión de la escalera al cielo y donde estableció un altar a Dios. La inclusión de Bet-El en el territorio de Benjamín refuerza la conexión espiritual y ancestral de esta tribu con las promesas hechas a los patriarcas. Además de su importancia religiosa, el territorio de Benjamín era vital para la defensa y control de la región central de Canaán. Su proximidad a Jerusalén, que eventualmente se convertiría en la capital del Reino Unido de Israel bajo el rey David, posicionó a Benjamín en el corazón de los asuntos políticos y militares de la nación. La tribu de Benjamín, aunque pequeña en número, desempeñó un papel crucial en la historia de Israel debido a su ubicación estratégica y la influencia de las ciudades dentro de su territorio. La herencia de Benjamín era rica en significado, combinando la herencia espiritual de los patriarcas con un papel central en la política y la defensa de Israel. Esta asignación de tierras también cumplió con la bendición y la profecía de Jacob sobre Benjamín, quien había dicho que sería como un lobo arrebatador, indicando una tribu valiente y decidida en la defensa de su territorio y en su contribución al bienestar de la nación de Israel. La tragedia en Gibea es uno de los episodios más oscuros y complejos en la historia de la tribu de Benjamín y de todo Israel. Este evento, narrado en el libro de Jueces, revela las profundidades de la decadencia moral en Israel durante un periodo en que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. La brutalidad de los acontecimientos que tuvieron lugar en Gibea no solo desencadenó una guerra civil entre las tribus de Israel, sino que también puso a la tribu de Benjamín al borde de la extinción. Este relato nos recuerda la importancia de la justicia, la necesidad de actuar contra la maldad en medio del pueblo de Dios y las terribles consecuencias de la corrupción moral desenfrenada. La tragedia en Gibea comienza con la llegada de un levita y su concubina a la ciudad de Gibea, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Este levita estaba viajando desde Belén de Judá hacia su hogar en la región montañosa de Efraín. Como se hacía comúnmente en la época, decidió buscar refugio en una ciudad israelita, confiando en la hospitalidad de su propio pueblo. Sin embargo, cuando el levita llegó a Gibea, nadie en la ciudad le ofreció hospitalidad, lo que ya era un indicio de la corrupción moral de sus habitantes. Finalmente, un hombre anciano que también era de la región montañosa de Efraín, pero que residía en Gibea, lo vio en la plaza y le ofreció alojamiento en su casa. En Jueces 19, 22, 25. Se narra: pero cuando estaban gozosos, he aquí, los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos.
Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas, y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. La brutalidad y la perversidad de los hombres de Gibeá fue tal que abusaron de la concubina hasta la muerte. Por la mañana la mujer moribunda regresó a la puerta de la casa, donde finalmente sucumbió a sus heridas. El levita, al encontrarla muerta, fue consumido por la rabia y el dolor. Decidió tomar una acción drástica para hacer que todo Israel supiera de la maldad cometida en Gibeá. Jueces 19, 29, 30. Se narra: y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: Jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. El macabro mensaje enviado por el levita sacudió a toda la nación de Israel. Las tribus de Israel se reunieron en Mizpa, desde Dan hasta Beerseba, y exigieron justicia por el crimen atroz cometido en Gibeá. Después de escuchar el relato del levita, las tribus decidieron confrontar a la tribu de Benjamín, exigiendo que entregaran a los hombres responsables del crimen para que fueran castigados. Sin embargo, la tribu de Benjamín se negó a entregar a los culpables y, en cambio, decidió proteger a los hombres de Gibeá, lo que llevó a un conflicto armado. En Jueces 20, 12, 14, se narra: y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gibeá, para que los matemos, y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gibeá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Esta negativa de Benjamín a entregar a los culpables desencadenó una guerra civil devastadora entre Benjamín y las otras tribus de Israel. A pesar de estar en desventaja numérica, los benjaminitas, demostrando la ferocidad y destreza profetizadas por Jacob en su bendición, lograron infligir grandes bajas a las fuerzas israelitas en las primeras batallas. Sin embargo, finalmente, fueron derrotados y casi aniquilados. La guerra civil resultó en la muerte de la mayoría de los hombres de Benjamín y la destrucción de sus ciudades, dejando solo a 600 hombres que huyeron al desierto y se refugiaron en la roca de Rimón. En Jueces 20, 46, 48, se narra: y todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos hombres de guerra, pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada en las ciudades, así a los hombres como a las bestias, y todo lo que hallaban. Asimismo, pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. La tragedia en Gibeá y la subsecuente guerra civil muestran cómo la corrupción moral y la injusticia pueden llevar a la destrucción y a la devastación de una comunidad. También resaltan la importancia de la justicia y la necesidad de enfrentar el mal, incluso cuando surge dentro del propio pueblo de Dios. Después de la trágica guerra civil que casi aniquiló a la tribu de Benjamín, las tribus de Israel se enfrentaron a una difícil realidad: la casi extinción de una de las 12 tribus de Israel. La destrucción de las ciudades de Benjamín y la muerte de la mayoría de sus hombres dejaron a la tribu al borde de la desaparición. Sin embargo, las tribus de Israel, tras reflexionar sobre las consecuencias de su acción, se dieron cuenta de que debían tomar medidas para preservar la unidad de Israel y asegurar la supervivencia de Benjamín.
Esta parte de la historia muestra el esfuerzo por restaurar lo que había sido casi destruido, reflejando la importancia de la misericordia y la reconciliación en la comunidad del pueblo de Dios. Después de la devastadora guerra civil, las tribus de Israel se reunieron en Betel, profundamente afectadas por el resultado del conflicto. Aunque habían actuado en busca de justicia, la realidad de haber casi exterminado a una de las tribus de Israel llenó de tristeza y remordimiento a la nación. En Jueces 21:1-3 se narra: «Y los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzaron su voz, y lloraron amargamente, y dijeron: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu?» El juramento hecho en Mizpa, antes de la guerra, en el cual los israelitas prometieron no dar a sus hijas en matrimonio a los benjaminitas, ahora se volvía en su contra. Con la mayoría de las mujeres benjaminitas muertas en la guerra, los pocos hombres sobrevivientes no tendrían forma de casarse y tener hijos, lo que significaba la extinción de la tribu. Ante esta crisis, las tribus de Israel buscaron una solución que les permitiera preservar la tribu de Benjamín sin violar el juramento que habían hecho. El primer paso que tomaron fue identificar si alguna de las ciudades de Israel no había participado en la asamblea en Mizpa, y descubrieron que Jabes de Galaad no había enviado representantes. Esta ciudad, al no haber participado en el juramento, proporcionó una posible solución. En Jueces 21:8-12 se narra: Dijeron pues: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes de Galaad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes de Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: Id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes de Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón, y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes de Galaad 400 doncellas que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Estas 400 mujeres jóvenes fueron entregadas a los 600 hombres de Benjamín que habían sobrevivido y se habían refugiado en la roca de Rimón. Sin embargo, aún faltaban mujeres para restablecer la tribu completamente. Para resolver este problema, las tribus de Israel idearon un plan adicional durante la fiesta anual en Silo, donde las hijas de Israel saldrían a danzar en los campos. En Jueces 21:19-23 se narra: Entonces dijeron: He aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: Id, y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, y os iréis a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres o hermanos de ellas a demandarnos, nosotros les diremos: Tened piedad de ellos por amor a nosotros, pues en la guerra no tomamos mujer para cada uno. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpables. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y yéndose luego, volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Este acto, aunque controvertido y difícil de entender desde una perspectiva moderna, fue la solución que encontraron las tribus de Israel para restaurar la tribu de Benjamín sin violar su juramento. Los hombres de Benjamín tomaron mujeres de entre las jóvenes que danzaban, y así se aseguraron de que su tribu no se extinguiera. Luego regresaron a su tierra, reconstruyeron sus ciudades y comenzaron el proceso de restauración de su tribu. Después de la restauración de la tribu de Benjamín, su historia continúa en la época de la monarquía de Israel, un periodo crucial en la formación de la nación. A pesar de su casi aniquilación,
Benjamín emergió como una tribu significativa en la historia de Israel, especialmente a través de la figura de Saúl, el primer rey de Israel, quien era de la tribu de Benjamín. La elección de Saúl como rey no solo marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, sino que también elevó a la tribu de Benjamín a una posición prominente en la política y el liderazgo del pueblo de Dios. La historia de la monarquía en Israel comienza en un tiempo de gran inestabilidad. Los israelitas, cansados de los constantes ataques de los pueblos vecinos y de la falta de un liderazgo unificado, clamaron por un rey que los guiara, tal como lo tenían las naciones que los rodeaban. En 1 Samuel 8, 4, 5 se narra: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Dios escuchó la petición del pueblo, aunque no era el ideal para su plan, y accedió a darles un rey. A través del profeta Samuel, Dios eligió a Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, para ser el primer rey de Israel. La elección de Saúl fue significativa por varias razones. Primero, Benjamín era la tribu más pequeña de Israel, y su elección subrayaba que Dios a menudo elige lo que es pequeño o insignificante a los ojos del mundo para cumplir sus propósitos. Saúl era hijo de Quis, un hombre de la tribu de Benjamín, que era rico e influyente. En 1 Samuel 9, 1, 2 se narra: Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. La elección de Saúl como rey fue confirmada por Dios cuando Samuel lo ungió en secreto. En 1 Samuel 10:1 se narra: Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aunque Saúl fue ungido en secreto, su elección fue revelada públicamente poco después, cuando fue sorteado ante el pueblo y confirmado como rey. En 1 Samuel 10, 20, 24 se narra: Y Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Quis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: He aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡Viva el rey! Como rey, Saúl comenzó su reinado con éxito, liderando a Israel en varias batallas contra sus enemigos, incluyendo a los filisteos, los amonitas y otros pueblos que amenazaban a Israel. Su valentía y liderazgo militar encarnaron el carácter fuerte y valiente que Jacob había profetizado sobre la tribu de Benjamín. Sin embargo, el reinado de Saúl fue marcado por la desobediencia y el orgullo, lo que eventualmente llevó a su rechazo por parte de Dios. En un episodio clave, Saúl desobedeció las instrucciones de Dios al no destruir completamente a los amalecitas y al conservar al rey Agag y los mejores animales como botín. En 1 Samuel 15, 22, 23 se narra: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,
Él también te ha desechado para que no seas rey. Este rechazo marcó el principio del fin del reinado de Saúl y abrió el camino para la ascensión de David, quien eventualmente se convertiría en el segundo rey de Israel. A pesar de sus fracasos, Saúl sigue siendo una figura importante en la historia de Israel, y su reinado representó un momento crítico en la evolución de la monarquía israelita. La tribu de Benjamín, a través de Saúl, fue elevada a una posición de prominencia en Israel, y aunque el reinado de Saúl terminó en tragedia, la tribu de Benjamín continuó siendo una tribu influyente. Más adelante, cuando el reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón, la tribu de Benjamín se mantuvo leal a la casa de David, formando parte del reino de Judá junto con la tribu de Judá. El papel de Benjamín en la monarquía de Israel, especialmente a través de Saúl, ilustra cómo Dios puede levantar a aquellos que son considerados pequeños o insignificantes para cumplir sus propósitos, pero también cómo la desobediencia y el orgullo pueden llevar a la caída, independientemente de la posición o el poder que se posea. Como cristianos, la historia de Saúl y la tribu de Benjamín nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios y la humildad en el liderazgo. A través de la vida de Saúl, vemos que el éxito y la prominencia no garantizan la bendición de Dios, sino van acompañados de un corazón obediente y humilde. También nos enseña que, aunque podamos enfrentar fracasos y caídas, la misericordia de Dios sigue estando disponible para aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. La historia de la tribu de Benjamín no termina con la monarquía de Saúl. A lo largo de la historia de Israel, Benjamín sigue desempeñando un papel significativo, especialmente en su relación con la tribu de Judá y en el establecimiento del reino de Judá después de la división de Israel. El legado de Benjamín incluye no solo su valentía y destreza en la guerra, sino también su resiliencia y su capacidad para mantener su identidad y unidad a pesar de las pruebas y desafíos. Este legado se extiende hasta el Nuevo Testamento, donde la tribu de Benjamín se menciona en relación con figuras clave en la historia del cristianismo. Después del reinado de Saúl y la eventual ascensión de David al trono, la tribu de Benjamín continuó jugando un papel crucial en la historia de Israel. Aunque Saúl, de la tribu de Benjamín, fue rechazado por Dios como rey, la relación entre Benjamín y Judá se fortaleció, especialmente bajo el reinado de David. La ciudad de Jerusalén, que se encontraba en la frontera entre las tierras de Benjamín y Judá, fue conquistada por David y se convirtió en la capital del Reino Unido de Israel. Esto marcó un momento de unidad entre las tribus de Judá y Benjamín. Cuando el reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón, las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel, mientras que las tribus de Judá y Benjamín formaron el reino de Judá. Esta alianza entre Judá y Benjamín fue crucial para la supervivencia de ambas tribus y para la preservación de la dinastía davídica. En 1 Reyes 12:21 se narra: Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra, para hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. A lo largo de la historia del reino de Judá, la tribu de Benjamín se mantuvo como una parte integral de este reino. Las ciudades dentro del territorio de Benjamín, como Jerusalén y Betel, continuaron siendo importantes centros políticos y religiosos. La lealtad de Benjamín a Judá ayudó a preservar la identidad y la continuidad del pueblo de Dios a través de generaciones de desafíos, invasiones y exilios. Un ejemplo notable del impacto duradero de la tribu de Benjamín se encuentra en la figura del apóstol Pablo, uno de los líderes más influyentes en el cristianismo primitivo. En sus cartas, Pablo se identificó como miembro de la tribu de Benjamín, destacando su herencia y su orgullo por su linaje. En Filipenses 3:5-6 se narra: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo, quien inicialmente persiguió a los cristianos,
experimentó una transformación radical tras su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Su conversión y su posterior misión de llevar el Evangelio a los gentiles subrayan cómo la tribu de Benjamín, a través de uno de sus descendientes más destacados, jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo. El legado de Benjamín también incluye su resiliencia y su capacidad para superar la adversidad. A pesar de haber sido casi aniquilada durante la tragedia de Gibeá, la tribu no solo sobrevivió, sino que también se convirtió en una parte esencial de la nación de Israel. Su alianza con Judá, su contribución a la monarquía israelita y su influencia en la historia cristiana a través de Pablo son testimonios de su importancia duradera. Además, la historia de Benjamín nos ofrece lecciones sobre la importancia de la unidad y la lealtad en la comunidad de creyentes. La tribu de Benjamín, a pesar de sus altibajos, se mantuvo fiel a sus aliados y jugó un papel fundamental en la preservación de la identidad y la herencia de Israel. Su historia es un recordatorio de que, incluso en tiempos de dificultad, la fidelidad y la unidad pueden llevar a la restauración y a la bendición. En la historia final de Israel y en la visión apocalíptica de la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis, las 12 tribus de Israel, incluida Benjamín, son honradas y recordadas. En Apocalipsis 21:12 se narra: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Esto muestra que el legado de Benjamín, junto con las otras tribus de Israel, es eterno, reflejando su lugar en la historia redentora de Dios. La historia de la tribu de Benjamín, con sus altibajos, triunfos y desafíos, ofrece varias lecciones prácticas para nuestra vida cristiana hoy. A partir de esta historia, podemos reflexionar sobre algunos principios clave que podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. La tribu de Benjamín experimentó momentos de casi total destrucción, pero también de restauración y renacimiento. Como cristianos, estamos llamados a perseverar en la fe, incluso cuando enfrentamos pruebas difíciles o momentos de fracaso. La resiliencia de Benjamín nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos graves, Dios puede restaurar lo que se ha perdido y llevarnos a una nueva vida en Él. Enfrentemos las dificultades con una fe firme, sabiendo que Dios es capaz de restaurar y transformar nuestras vidas, incluso en las situaciones más difíciles. No nos rindamos ante la adversidad, sino confiemos en el poder de Dios para obrar en nuestras circunstancias. A lo largo de su historia, Benjamín mostró lealtad a la tribu de Judá y al pueblo de Dios en general. Esta lealtad fue crucial para la supervivencia de la tribu y para la preservación del reino de Judá. Como parte del cuerpo de Cristo, la unidad y la lealtad entre los creyentes son esenciales. Debemos esforzarnos por mantener la unidad en nuestras comunidades cristianas, apoyándonos mutuamente y trabajando juntos para cumplir con la misión de Dios. Cultivemos la unidad en nuestras iglesias y comunidades, promoviendo el amor y la cooperación entre los creyentes. Seamos leales a nuestros compromisos y a nuestra fe, apoyando a nuestros hermanos y hermanas en Cristo en todo momento. La transformación del apóstol Pablo, descendiente de Benjamín, es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar a cualquiera para su gloria. Pablo, quien pasó de ser un perseguidor de cristianos a uno de los más grandes misioneros del cristianismo, muestra que nuestra historia y nuestras debilidades no son impedimentos para que Dios nos use poderosamente. Permítanos ser transformados por el poder del Espíritu Santo, dejando atrás nuestras fallas y permitiendo que Dios nos use en su misión de llevar el Evangelio al mundo. Como Pablo, podemos ser testigos del poder redentor de Dios, compartiendo su amor y verdad con otros. La historia de Benjamín nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades y caídas, la gracia de Dios siempre está disponible para levantarnos y restaurarnos. Nos llama a mantener la unidad y la lealtad dentro de la comunidad cristiana y a estar dispuestos a ser transformados por Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. Al poner en práctica estos principios, podemos vivir una vida que honra a Dios y que tiene un impacto duradero en el mundo que nos rodea.
Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.